Buenas tardes. Damos la bienvenida una vez más a los estudiantes, hermanos y hermanas del curso de Historia de Israel 1. Y queremos hacer algunas indicaciones con respecto a las unidades 1 y 2 que ya han sido cargadas en la plataforma y que hablan principalmente del canon y del texto de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Por lo tanto, con respecto al canon, como ustedes ya habrán leído sus lecciones, es una forma de medir los diversos libros para apreciar en ellos cuáles son los inspirados por Dios y cuáles de ellos no lo son. Los criterios son bastante amplios, sin embargo, uno de los criterios mayormente usados y con mucho peso fue la idea de que mientras el libro hablara de algún patriarca o personaje histórico conocido, entonces tenía más fuerza, más peso para ser considerado como sagrado o canónico. Y de esta forma tenemos entonces en el canon principalmente tres grandes grupos de libros del Antiguo Testamento. Como podemos ver en la imagen, tenemos primeramente los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Ley de Moisés, o también en hebreo la Torá. Luego también tenemos que constituyen los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Un segundo bloque que es mucho más grande, los profetas Nevi'im en hebreo, para el canon de Palestina o canon hebraico. Ellos clasifican en profetas anteriores y posteriores, y cuando hablan de profetas anteriores incluyen los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ¿cierto? Debemos aclarar que para nosotros, como nuestra Biblia evangélica, estos libros los clasificamos como libros históricos. Para la cultura hebrea y judía son libros proféticos. Y lo que ellos llaman profetas posteriores, entiéndase de que anteriores y posteriores tiene como referencia a la monarquía de Israel, es decir, libros anteriores a los reyes de Israel, libros posteriores a los reyes de Israel. Por tanto, los profetas posteriores son los 3 profetas mayores que nosotros conocemos en nuestro canon profético, y los 12 profetas menores. En total 15 libros proféticos clásicos que se llaman. Y finalmente el tercer bloque, llamado de escritos, en hebreo Ketuvim, que reúne toda la lista de libros tanto de sabiduría o sapienciales como también poéticos, es decir, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, en fin. Todo ese bloque, ¿cierto?, es lo que conocemos como libros históricos. Por lo tanto, dentro de la Biblia hebrea, el primer bloque de libros, que también tiene que ver con el primer momento que fue canonizado estos grupos de libros, es el grupo de la Torá o Pentateuco o Ley de Moisés, primer momento en lograr su estado canónico alrededor del año 400 a.C. El segundo bloque de libros, que también fue el segundo bloque en considerarse canónico, fueron los profetas Nevi'im, y tanto en sus categorías de profetas anteriores y también profetas posteriores, que ya mencionamos anteriormente, alrededor del año 200 a.C., más o menos ya estaría este grupo de libros considerado como sagrados o canónicos, y el tercer momento lo constituyen los Ketuvim, que prácticamente lograron su estatus canónico entre el año 200 a.C. al 1 después de Cristo, casi contemporáneos con el Nuevo Testamento.
de estos tres bloques de libros, Torá, Nevi'im, Ketuvim, la tradición hebrea toma la primera consonante de cada bloque, las agrupa y le da vocales, llamando a todo este conjunto de Tenach, o bien también Tanakh. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, dentro de la cultura judía, obviamente no se dice Antiguo Testamento, sino más bien de Tenach o Tanakh. Son algunos aspectos importantes a tener presente cuando lean las lecciones. Recuerden, lo más importante acá es precisar cada grupo dentro de su contexto histórico de alcanzar su estatus de canónico. Eso es muy importante entenderlo porque una vez que se logra el estatus de libro sagrado o libro canónico, no se puede cambiar nada de ese libro. Es decir, pero solamente ese criterio ocurre cuando el libro es canónico, es decir, cuando alcanza este nivel de libro sagrado aceptado por todos.